Hola, hola a todos. Me confirman por favor si ya ven mi pantalla. Perfecto, sí. Sí, mi bella. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Feliz- Vamos hoy a trabajar el capítulo 2. En el capítulo 2 tuvimos la oportunidad de trabajar 15 psicólogas, 15 colegas que tuvimos la oportunidad de desarrollar este hermoso tema. Fue un trabajo 100% colaborativo en el que cada persona puso su granito de arena. Hoy, por temas de tiempo, por supuesto, no podremos estar todas. Estaremos presentando temas Patricia de Recio, Olga Peñaranda, que se excusa y voy a hacer yo su reemplazo por temas de salud, Dulfa Escorcia y finaliza Alicia Vázquez. Básicamente ha sido un trabajo, insisto, colaborativo en el que cada persona puso su granito de arena. Así que yo le doy la entrada a Patricia en la parte que corresponde a los primeros bloques temáticos. Hemos trabajado desde el bloque 5 hasta el bloque 8. Así que bienvenida, Patricia. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, dale, dale. Excelente, Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, en este bloque vamos a trabajar lo que es la salud mental, las urgencias psicológicas y el duelo. Pues obviamente, como muchos saben que yo soy apasionada por el duelo y esa es mi especialidad en mi trabajo, pues obviamente pedí que por favor me permitieran estar en este bloque. Vamos a entrar en algo que exactamente nos compete a todos como psicólogos, lo que es la salud mental. Entonces, esta salud mental es importante que entendamos que es el bienestar emocional, psíquico, social, familiar y espiritual. Todas estas variables se conjugan y nos ayudan a tener esta salud mental. La salud mental nos va a determinar la forma en que vamos a afrontar las situaciones que tenemos que vivir en el día a día. Es necesario tener en cuenta que a los niños les debemos cuidar la salud mental. A veces desde mi experiencia yo veo que se torna mucho el enfoque al adulto y descuidamos este rango que los niños es tan importante, donde empiezan a aprender la manifestación de sus emociones, los adolescentes, donde efectivamente adolecen de habilidades también. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que la salud mental la debemos aplicar para todos y cuidarla. Esta salud, el siguiente, Flor, por favor. Esta salud mental es muy dinámica, o sea, esta salud no es estática, esta depende de los momentos que estamos viviendo y gran parte de estos componentes del sufrimiento provienen de las relaciones que tenemos con los demás. O sea que las relaciones interpersonales nos van a ayudar a tener equilibrio en nuestra salud mental o nos van a generar un déficit y la van a alterar notablemente. Es importante tener en cuenta que estas relaciones de la salud mental nos ayudan definitivamente a la interacción que tengamos con los otros. El mundo a veces nos demanda y nos dice que tenemos que estar muy bien, que el equilibrio debe ser permanente, constante, cosa que no es así. Realmente todos sabemos que así como la salud física es fluctuante, hoy amanecemos bien, después no sabemos qué va a pasar. Lo mismo sí que podríamos decir de nuestras emociones y de la forma como nosotros podemos reaccionar ante la adversidad. Entonces es importante saber y validar, y ese es nuestro diplomado. Estamos hablando de lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, y saber que en algunos momentos vamos a tener los quiebres. Y esta parte sí que es importante para los psicólogos porque a nosotros como psicólogos se nos exige que tengamos salud mental 100%, equilibrio 100%, cosa que no es así y lo puedo compartir desde mi testimonio. Yo me ausenté varias clases del diplomado porque hice una crisis emocional muy fuerte y el médico que me atendió me decía, qué difícil es para ti, Patricia, por ser psicóloga, porque tienes todas las miradas sobre ti, donde si tú eres psicóloga,
Además, eres católica, practicante, creyente, pues como que deberías de tener más habilidades para afrontar todas estas situaciones. Y les puedo decir que sí, que no fue fácil. Explicar y expresar que también soy humana, que también siento y que me caí, que me quebré, que sufrí muchísimo y que tuve que recibir mucha ayuda espiritual, emocional y médica para lograr nuevamente mi salud mental. Entonces puedo decirles que soy testimonio de que sí, no es fácil a veces también asumir situaciones siendo una psicóloga y además católica. Conclusión, les quiero decir, colegas, que también tenemos derecho a decir no estoy bien, me siento mal y necesito apoyo de un colega. No está mal, es parte de nuestra, lo que decía Laura, el sufrimiento es inherente al ser humano, imposible evitarlo. Lo que sí podemos hacer es encontrar los elementos y las herramientas. Luego, Flor, por favor, la siguiente. Vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Es lo que podríamos hablar de estas intervenciones en crisis y es cuando una persona minutos, horas, días antes ha tenido que enfrentar una situación de un alto impacto emocional y este tema se va a ligar con el que voy a seguir ahora en el duelo. Es cuando recibimos noticias como por ejemplo estamos sentados atendiendo un paciente que también me pasó y me llaman, mi mamá está en urgencias, no sabemos qué pasa. Eso genera un impacto fuerte. Entonces es importante que la persona que vaya a atender, el terapeuta que vaya a dar este auxilio, como se dice, los primeros auxilios psicológicos, tenga muy claro a lo que se va a enfrentar, que pueda mirar si realmente está listo, como decimos acá, indagar si realmente estoy listo para acompañar a esta persona, analizar a qué me voy a enfrentar. También esta parte, este tercer punto es fundamental y es poner en contacto con este afectado y darle toda la confianza de que estoy para apoyarlo y acompañarlo, dado que cuando tenemos esta situación de crisis, recuerden que el principal síntoma es no saber qué voy a hacer, para dónde cojo, qué va a pasar, entonces darle esa seguridad. Es también asegurarse de proteger las necesidades básicas que tiene este consultante en este momento y conocer qué es lo que le está molestando, qué es lo que más agobia, cuál es su situación. No es lo que yo creo, sino que lo que la persona me está diciendo e identificar los principales problemas que la persona tiene en ese instante. También es necesario determinar qué tipo de intervención sigue, porque allí se hace una contención inicial y necesitamos saber si necesitamos interconsultar a psiquiatría, si necesitamos hacer una internación, si necesitamos apoyo del sacerdote, de esta parte espiritual. Entonces, como tener muy claro hasta dónde podamos llegar en esa primera intervención. Ya voy a pasar al tema del duelo, el tema que más me apasiona, que me encanta. Y en el duelo es importante darnos cuenta que no toda pérdida es un duelo. Ojo con eso. Para que entremos en un proceso de duelo, debemos tener en cuenta que es una pérdida muy significativa. Debe ser muy significativa para decir, estoy en un duelo. Sé que el duelo lo hablamos mucho frente a la muerte, pero también están las rupturas amorosas, perder la función de alguna parte del cuerpo, una quiebra económica, todo aquello que yo pierda, sea persona o cosa muy significativo, es lo que me lleva a estar en un duelo. Y como lo decíamos en las urgencias psicológicas, me genera un alto impacto emocional. Por lo tanto, necesariamente entramos en un sufrimiento absoluto por esa pérdida, por lo que yo no esperaba, por lo que no creí que alguna vez me pudiera pasar. Ejemplo, que lo van a tocar ahora en el tema siguiente, suicidio. O sea, si vamos a hablar de duelo por muerte, pues es muy difícil cuando un ser querido, pues por alguna circunstancia llegó a este punto de quitarse la vida. Sin duda alguna, las personas que acompañamos en esta parte, a los que son
los que están viviendo el duelo, debemos validar mucho las emociones, y esto va para todo, independiente si es duelo, si es ansiedad, si es depresión. Debemos validar las emociones de las personas que nos están hablando, y en el duelo debemos respetar, óiganme bien, es importante respetar los tiempos y los procesos de cada alma, de cada persona, de cada familia, y poderlo ayudar y acompañar para que resignifique, reubique y se adapte a vivir sin eso que perdió o sin esa persona que perdió. Por ejemplo, cuando es el duelo de rupturas de pareja, cuando hay un divorcio, hablando con Olga de Rosso, compartiendo y diseñando todo este tema, lo difícil que es vivir con esta incertidumbre, porque el que se murió, pero el que está vivo volverá, no volverá, Dios irá a restaurar. Tengo un sacramento del matrimonio, por ejemplo. Entonces, sin duda alguna, es la oportunidad que Dios nos da para un reencuentro con la vida y con Él, porque ante la crisis, ante la pérdida, tenemos dos caminos: o nos hundimos en ese sufrimiento, o buscamos y redireccionamos y tenemos todo este acompañamiento espiritual también para poder continuar día a día. Que si es fácil, no, es muy complejo. Desde la experiencia que yo tengo, poder encontrarle el sentido nuevamente y volver a sonreír y que el sol vuelva a brillar es todo un camino que hay que recorrer. Pues bueno, ahora le doy paso a Flor Ángelis nuevamente para que nos hable del tema que sigue, que es de la parte del suicidio. Buenas noches para todos, y sin duda, si el tema de duelo es el tema de Patricia, sin duda esa ideación suicida hace parte de mi día a día a través de la intervención desde la psicología clínica con adolescentes, adultos y ancianos. Y lo primero que es importante tocar en este importante tema del suicidio es qué es el suicidio. Y el suicidio no es otra cosa que ese acto de agresión hacia mí mismo, que lleva como fin primario terminar con mi vida. Los signos de alarmas y las fases del suicidio son constantes, y es muy importante ser perceptivo, porque frente a los signos y a las fases del suicidio hay demasiados mitos y hay demasiadas ideas preconcebidas que hemos terminado creyendo que son verdad. Importante entender que desde la fe, el suicida no es una persona que está condenada a no tener el cielo. Sin duda, en una persona suicida hay un ser humano sufriendo. Hay un ser humano que manifestó de muchas maneras y a través de muchas señales de alarma lo que estaba pasando, la desesperanza. Y cuando la esperanza se pierde, es como cuando Jesús sale de tu corazón. Y por eso es muy importante que nosotros como psicólogos católicos tengamos muy clara esa dimensión espiritual, que no es un invento nuestro, que está establecido. Y hace un ratito nuestros compañeros hablaban de 1998, debe ser un tiempo y un año y una cita muy importante para aquellas personas que creen que la psicología no se puede ejercer desde la fe. Y es importante entender que estas personas todo el tiempo nos dan señales de alarma, y desde la fe la desesperanza es quien desafía. ¿Cómo ayudar? Psicólogos y cómo ayudar no psicólogos y personas que vivimos el día a día. Estar enterados. Cuando nosotros no sabemos sobre algo, somos un peligro que camina. Así que la invitación hoy es de entender un poco esos mitos que hay sobre el suicidio. Entender también esas señales de alarma. Entender también que esos silencios comunican. Entender también que esas palabras frente al ejercicio de la fe también comunican. Entender al hermano de mi comunidad, entender al colega que está desesperanzado, entender al sacerdote por quien estoy no solo obligada a orar, sino invitada a hacerlo todos los días, porque la desesperanza pareciera que está detrás de nosotros todo el tiempo. Y hay que entender también que el suicidio no es un padecimiento exclusivo de las personas con enfermedades de salud mental. Es una exposición a la que estamos todos los seres humanos sobre la tierra. Por eso la mejor manera de ayudar, sin duda, es amar y orar. Amar y orar
por todas las personas que nos rodean para que la desesperanza no llegue a sus vidas. Sin duda pudiéramos quedarnos hablando mucho más de este tema tan importante y que genera tanto sufrimiento y dolor, pero bueno, viene Dulfa con temas también muy importantes y quisimos a través de estos 3 puntos importantes, como es identificarlo, establecer que hay una fase y que no se origina de la nada, y entender que desde la fe es la desesperanza la que acompaña esta ideación constante. Animarles a amar, animarles a ser muy perceptivos, cada uno desde el rol que ejerce, y ayudar desde el amar y desde el orar. Así que bienvenida mi compañera Dulfa con esta parte bonita que sí. Buenas noches para todos y bendiciones. Bueno, el bloque que me toca compartir con ustedes es el bloque 7. Es un tema muy interesante. El tiempo es corto, pero creo que la idea es como condensar unas ideas muy concretas para quedarnos con ellas a través de este diplomado. Quisiera empezar con la frase maravillosa que la Iglesia nos propone cuando en Colombia empezó a hablarse sobre morir dignamente. La Iglesia propone la vida humana entre la alegría y las adversidades es un don para agradecer. Y a partir de este lema que hace parte de una cartilla que la Iglesia propone frente al tema de morir dignamente, en contraposición con lo que establece la Constitución en este tema, y es unos contrastes maravillosos. La Constitución habla de que respetar la dignidad del enfermo en cuanto a que las condiciones de final de vida se den sin dolor y sin sufrimiento. Es un contraste con la propuesta del Evangelio, porque la propuesta del Evangelio es que el dolor y el sufrimiento son herramientas para justamente dignificar también al hombre, para también alcanzar la madurez espiritual de quien nos sufre, que no solamente es el paciente, sino también los que la acompañan, que es la familia. Y que a través del dolor y a través del sufrimiento se da un sentido redentor unido a la cruz de Cristo, y que podemos ser un alter Cristo, es decir, otros Cristos sufrientes, siempre dándole un sentido a ese dolor y a ese sufrimiento. La muerte en sí tiene muchas miradas, dependiendo de qué, dependiendo de quién mire y cómo mire. La cultura propone formas de ver la muerte. Hay rituales para afrontar la muerte. Hay diversas religiones o diversas, digamos, sectas que tienen una mirada frente a la muerte distinta a la nuestra. Mientras nosotros miramos la muerte como un proceso de transición hacia la vida eterna, que es la propuesta de Jesús en el Evangelio de Juan, en su capítulo 11, del 25 al 26, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vive. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Una propuesta maravillosa del Señor. Y creo que esa es la base de la dignidad, de morir dignamente. Morir dignamente es poder aceptar ese momento final con la propuesta que la vida nos trae, sea a través de una enfermedad que puede ser prolongada en el tiempo y que genera dolor o sufrimiento, o puede ser de una manera, de una enfermedad o de una situación que te lleve a ese momento final, pero siempre entendiendo que la muerte es un proceso de transición que te lleva hacia una vida eterna, a una vida con el Señor. Propiciando siempre a las personas que nos rodean, nosotros como psicólogos y los que hacemos parte de la pastoral de la salud. La idea es propiciar en cada uno de estos enfermos y sus familiares esa conciencia de lo que realmente es la muerte. A veces hablar de la muerte para muchos genera mucho temor, genera una sensación de terror, y se vuelven indiferentes ante este tema. Pero es preciso hablar de ellos desde el amor. Es preciso hablar de la muerte desde el amor de Cristo y de lo que esto significa para el creyente y para nosotros como hijos de Dios. Por ejemplo, para los suicidas, la muerte puede representar sencillamente una línea de escape a su dolor o a su sufrimiento, a su angustia. Para un enfermo terminal puede ser dar finalidad a ese dolor que aparece todo el tiempo. Entonces, realmente las miradas son diversas, pero desde la pastoral, la propuesta es siempre que cada uno de nosotros que estamos en este proceso de acompañar a los enfermos y a sus familias, podamos llevarle a comprender el sentido del dolor y el sufrimiento como una herramienta de madurez espiritual, y también como una propuesta de la Iglesia
para morir dignamente, para morir de manera natural, en el momento en que la vida se apaga por la decisión de nuestro Señor. Cuando hacemos ese acompañamiento, estamos dignificando la vida del enfermo, dignificamos a la familia, dignificamos el sufrimiento y, por supuesto, dignificamos la muerte. Entonces, creo que es un tema, como les decía, muy interesante y con muchísima tela por cortar, pero los contrastes son maravillosos cuando miramos lo que propone pues, el mundo, lo que proponen las diversas culturas y lo que propone Cristo. Cuando vivimos y creemos en Él, realmente no vamos a morir. Pasamos en un proceso hacia la vida eterna. Los dejo con esta frase maravillosa, que la llevemos siempre en nuestro corazón, recordar que la muerte es un proceso, es solo un camino para encontrarse con el Señor. Feliz noche. ¡Bravo! Listo. Grupo 2, ¡bravo! ¡Bravo! Falto Sí, yo, muy falto bueno. yo. ¿Quién falta? Falta Yo, todavía uno. ¡Ay, Alicia. caramba! Falto yo. Alicia. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Bueno, noches. bendiciones. continuando con el capítulo 2, a nosotros nos correspondió el bloque número 8, la enfermedad mental en pandemia, y nos habla de 4 cositas importantes, que es la enfermedad mental, la depresión, la ansiedad y la resiliencia. Entonces, iniciamos con lo de la enfermedad mental. ¿Me lo devuelves, por favor? O sea, nosotros siempre hemos enfrentado muchos desafíos en la vida, y más aún en estos últimos años, en donde vivimos esta experiencia con la pandemia, un virus que no solamente estresó al sistema de salud, sino que también nos estresó a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros pacientes. En este contexto de la pandemia se sumaron muchos cambios que impactaron nuestras vidas cotidianas. Vivimos muchas realidades duras, muchas pérdidas de familiares, muchas enfermedades, muchos miedos, temores. Esta parte de la pandemia nos llevó, el COVID-19 y el aislamiento detonaron muchas reacciones físicas, psicológicas y emocionales con un gran impacto en la salud mental. El estrés y los cambios que se hicieron a nivel social, a nivel familiar y laboral han tenido consecuencias neurobiológicas por el desequilibrio de neurotransmisores a cargo del mantener el equilibrio mental. ¿Cuántas personas en esta pandemia perdieron familiares, perdieron el trabajo? Muchas personas cerraron negocios. Era muy triste cuando tú salir a la calle y encontrar muchos negocios cerrados, muchos negocios que hasta quebraron. Económicamente fue grave la situación. Estas alteraciones a nivel de los neurotransmisores desencadenaron muchos malestares emocionales y trastornos psicológicos y también trastornos físicos, como es la tristeza, el aislamiento, crisis económica, la desesperanza, la soledad. Estos repercutieron mucho en el afecto, en el núcleo familiar, trajo mucho desempleo, se incrementó el índice de la violencia intrafamiliar. Ahora sí, por favor. Bueno, ¿qué legado nos dejó esta pandemia? Nos dejó 2 grandes enfermedades mentales, como son la depresión y la ansiedad. La ansiedad, dependiendo de cómo nosotros la manejamos, puede ser útil o puede ser un obstáculo para llevar una vida normal. Enfrentamos situaciones que fueron muy estresantes y nos llevaron mucho a la ansiedad. Y eso formaba un círculo. Digamos, si yo tengo ansiedad, me deprimo, me estreso, creo ansiedad, me deprimo, me estreso, ahí se va formando un círculo que nos vamos enfermando. Entonces nos crea la ansiedad, ataque de pánico, fatiga, preocupación excesiva. Y la depresión nos ocasiona pérdida de interés en actividades cotidianas que nos producían disfrute. La gente ya no sentía ganas de hacer nada, sino de estar encerrados en sus casas. Insomnio, pérdida o ganancia de peso, cambios en el estado del ánimo y pensamientos distorsionados de la realidad. Aquí también había mucho miedo
con respecto al futuro, mucho miedo a la muerte. La depresión es una enfermedad que paraliza y no encontramos sentido a la vida. Hay un estado muy fuerte de tristeza profunda. Hay irritabilidad, especialmente en los niños. Hay pesimismo, sentimientos de culpa, pérdida del interés y pensamientos suicidas también. Hay, como decía ahorita, el insomnio, trastornos en el sueño y también hay trastornos en el apetito. Problemas académicos, muchos niños tuvieron muchos problemas académicos. Agotamiento, enfermedades físicas, cansancio, preocupaciones por el mañana. Y hubo una alteración también en el equilibrio del cuerpo. Cuando les hablaba ahorita de los neurotransmisores, eso, los cortisales al aumentarse, al elevarse, eso creaba también no solamente estos trastornos psicológicos, sino también trastornos físicos como son problemas cardíacos, problemas de hipertensión, hasta niveles de azúcar que se elevaban en sangre. Bueno, otra parte importante que tocaba el tema del bloque número 8 es la resiliencia. Y me encantó lo que explicaba la doctora en su intervención cuando expuso el tema número 8. Decía que es resistir y rehacerse, es volver a rebotar después de una caída. Me encanta esta parte cuando ella dice revolcarte con la ola y no dejar que la ola te revuelque. O sea, aquí ustedes saben que yo vivo en Barranquilla, mucha playa, mucho mar, y cuando yo ingreso al mar, yo no dejo que la ola me coja y me envuelva, no señor. Yo me sumerjo y me meto con la ola y juego con la ola, no dejo que ella me revuelque. Entonces me encanta esta parte que dice revolcarte con la ola y no dejarte que ella te revuelque. Ya. Dice que nos invita a encontrar una ventaja en las desventajas. Es una bendición oculta. Recuerden en la Biblia que dice que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, ¿verdad? Es la capacidad de recuperarse de la adversidad frente a una situación traumática, una pérdida o catástrofe, saliendo fortalecidos con mayores recursos, competencias y conexión emocional. Es un proceso activo de resistencia, construcción y autoafirmación. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros la resiliencia? Tenemos que cambiar las perspectivas con que se miran las cosas. Cohesión familiar, potencializando nuestras capacidades intelectuales, manteniéndonos activos y reflexivos, demostrar afecto, ternura y preocupación por el bienestar de la familia. Tenemos que saber perdonar, vivir la vida, ser agradecidos, no tener rencores en nuestra vida. Todo esto nos hace cada día más fuertes. La resiliencia nos invita a ser mejores cada día, a recordar que todo pasa. Reírnos ante todos los infortunios que la vida nos presenta. Creer en nosotros mismos para que después los demás también crean en nosotros. Tener la capacidad de aceptar la realidad nueva. Agradecer todo lo que nos suceda en la vida. Y en los momentos de crisis y cambios, intentemos aceptar el presente tal como está ocurriendo. Que esta crisis nos deje la mejor enseñanza para la vida. Ayer cuando yo estaba en el Santo Rosario, martes, que corresponde a los misterios dolorosos, y estaba tocando el primer misterio, que es la oración en el huerto, decía que el Señor estaba allí arrodillado y decía que estaba triste, dice que estaba angustiado, ¿cierto, Padre? Dice, estaba triste, angustiado, estaba orando y le decía al Señor, Señor, ¿verdad? Que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Yo pienso que esta parte de la Biblia nos habla de todo este tema que me corresponde a mí. Nos habla de la depresión, de la angustia y de la resiliencia. Jesús también vivió momentos de angustia, sentirse solo, aislado, sentirse que lo iban a traicionar, sentirse que dentro de poco ya no iba a estar más con nosotros. Sabía que él iba a entregarse, ¿verdad? Dar su vida por nosotros. Y esto lo lleva a él también a una depresión. Dice también la palabra que él llora lágrimas de sangre. ¿Cuántas veces nosotros también hemos llorado ante situaciones que hemos atravesado en la vida? Pero, ¿verdad? Jesús nos enseña algo bien hermoso. Es aceptar la voluntad del Padre. Nosotros cuando aceptamos todo lo que en la vida se nos presenta como algo positivo, así lo veamos malo, así lo veamos difícil, así lo veamos como un obstáculo, pero siempre hay algo detrás importante que nos va a ayudar a fortalecernos y nos va a ayudar más a crecer espiritualmente y aumentar más nuestra fe. Entonces, una de las maneras de manejar esto también es a través de la meditación, ¿verdad? A través de la oración, a través de la búsqueda de personas profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, que nos ayuden, ¿cierto?, a manejar todas estas enfermedades. Pero lo más importante, la oración. Nunca dejemos de orar, como decía Patricia. Nosotros somos seres humanos, nos enfermamos y a pesar de ser católicos, el enemigo nos ataca y nos quiere ver destruidos, nos quiere ver tristes, acongojados, derrotados, fracasados, pero tenemos a Dios, que es el dueño de nuestras vidas, tenemos a Dios que es el rey del universo, el dueño de todo lo creado. Él fue el creador de todos nosotros y por lo tanto Él es nuestro Padre proveedor y Él nunca nos va a abandonar. Y así como Él tuvo esa pedagogía con Israel de la presencia, ¿verdad? La exigencia, así también Él hoy está con nosotros presente en todo momento, exigiéndonos y enseñándonos en todo momento a ser cada día mejores personas, buscando siempre la santidad. Gracias y que Dios les bendiga.